Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Veamos, esperemos un par de minutitos para empezar ya la clase, ¿ya? Que lleguen unos cuantos compañeros más. Muy bien, vamos a empezar ya la clase de ya el día de hoy, ¿no? Vamos a recordar un poco lo que vimos la semana pasada, esa semana en la cual ustedes estaban dando examen. Si bien es cierto, es algo muy bueno. Los felicito por sus notas. Algo que les quería contar, ya. El día de hoy, no sé si al entrar al campus virtual o a la clase Zoom, en el Zoom, ustedes tenían que llenar un formulario, ¿no? ¿Sí lo verificaron o no? ¿Sí o no? Yo lo ignoré. Tenían que llenar un formulario en el cual era la aceptación de la nota que ustedes tenían, ¿no? Sí. Economista, a mí sí me salió, yo sí puse aceptación y confirmar nada más. Perfecto, eso es lo único que tienen que hacer, nada más. Economista, a mí no me salió a mí no me salió eso. A mí O sea, entré tampoco me directo. suena. Ya debió haberle salido ese formulario, dado que recién se habilitó el 23, o sea, el día de ayer. Entonces, eso cuando ustedes ingresan, ya les habilita, ¿no? ¿Para qué? Para que ustedes estén conformes con la nota que han recibido, ¿sí? Por favor, no olvidarán hacer eso, ¿sí? Vamos a continuar con la clase. Muy bien, tengo lo que es tributación, la parte de impuestos, algo muy interesante. Ya hablamos la clase pasada acerca del sistema tributario. Vimos desde cuándo en este caso, se aprueba la ley referente al código tributario y ahí es donde están inmersos todos los tributos que están dentro de esta nación. Luego vimos cuando ya se crea la administración del Servicio de Rentas Internas, la cual ya es la encargada de administrar estos recursos. Así ellos los captan y para luego entregarlos al gobierno central, ¿sí? Que es a través del Ministerio de Finanzas. ¿Sí? Entonces, sin olvidar que estos ingresos van a servir al presupuesto general del Estado, ¿sí? En el cumplimiento de las obligaciones que se proyecten, ¿sí? Así como la Administración de Servicios de Rentas Internas, también está la SENAE del Ecuador, que es la aduana del Ecuador, ¿sí? Los gobiernos autónomos descentralizados, los GAT, entre otras, y además su ley, que es la ley reformatoria para la equidad tributaria, donde ya se ven de forma más específica los tributos. También hablamos acerca del presupuesto general del Estado, ¿no? De qué forma, ya, este instrumento, ya, administra estos recursos, ¿no? Y cómo permite, ¿no? Cumplir todas esas obligaciones que van a generar un beneficio social, como es la seguridad, la alimentación, ¿sí? La educación, vean, tres pilares fundamentales para que un Estado se desarrolle. Y ese es el fin del presupuesto general del Estado. Cuando se lo plantea, tiene que cumplir esos objetivos, ¿ya? De política pública. Vean, ahí está. Que siempre tendrán que estar enmarcados en la Constitución del Ecuador. Después, vimos cómo se presentan las fases del ciclo presupuestario, ¿sí? Vimos la formulación, ejecución, evaluación y control. La formulación se hace en base a lo que elabora la función ejecutiva. O sea, en este caso, ya se verifica los requerimientos que va a tener ya, en los siguientes años, ¿no? Las diferentes administraciones públicas y se plantea esos objetivos que son denominados ingresos.
¿no? Para que se cumplan este tipo de gastos. ¿Ven? Esa es la formulación. Después de esto, ¿qué es lo que se hace? Ya viene, se lo elabora y es presentado a la función legislativa, que es la Asamblea Nacional Constituyente. Esta aprueba, ¿no? Rechaza o modifica el presupuesto general del Estado y es devuelto a la función ejecutiva para su última revisión y posteriormente aprobación ya en conjunto. ¿Sí ven? Todos esos procesos van en la formulación. Ahora la ejecución. Esto ya es la asignación de los recursos, ¿no? Ya a medida que va pasando el periodo fiscal inicia desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. ¿Sí ven? Entonces, ese es un periodo fiscal. Durante todos esos 360 días, ¿qué es lo que hace? Ya en este caso, ya la administración pública va entregando los recursos, los va asignando, ¿sí? De una forma progresiva, con el fin de que se cumplan esos objetivos de políticas públicas. ¿Eh? Eso es la ejecución. Una vez terminado esta parte, vamos a la evaluación y control. En esta evaluación y control ya nosotros verificamos que las asignaciones presupuestarias que se hayan entregado cumplen los objetivos del caso. ¿A qué me refiero con esto? Ya que si es que se proyectó que se iban a construir tanta cantidad, N cantidad de casas para sectores de extrema pobreza, eso se haya verificado. Para eso también están los organismos de evaluación y control, por ejemplo, la Contraloría General del Estado, entre otros, ¿no? Ahora, tenemos los componentes que están en el presupuesto general del Estado. Y aquí tengo los ingresos y los gastos. En los ingresos tengo los petroleros y los no petroleros, ¿sí? Dentro de los no petroleros están los tributarios, que es el objeto de esta unidad, ¿no? Los no tributarios, las transferencias y donaciones. Y del otro lado tengo los gastos corrientes, gastos de capital o inversión y los gastos de deuda. No hay que olvidar qué cosa, dónde van todos estos recursos, van como una cuenta de ingresos, ¿sí? Que van a poder cubrir ya esas obligaciones adquiridas. Un ejemplo, tenemos aquí mismo la Universidad de Guayaquil, el salario que paga a los docentes es producto de eso, de una parte de la recaudación tributaria que se va obteniendo. Lo que se le paga a los galenos, en este caso, a los profesionales del área de salud. Tenemos también, ¿sí? Con lo que se cubre parte de lo que es seguridad. Ahí están Fuerzas Armadas, Policía Nacional, entre otros. Es importante saber ya de dónde salen los recursos para cubrir esos gastos, ¿no? Vemos cómo se clasifica esta partida, que son de los ingresos tributarios. Hemos nombrado ahí algunos de los ya conocidos impuestos, ¿no? Y tributos. Tengo ahí el impuesto a la renta, impuesto al valor agregado, impuesto a los consumos especiales, impuesto a los vehículos motorizados, entre otros. Vean, hasta los impuestos, los tributos aduaneros también entran aquí, que son los de comercio exterior. Ahí tengo las partidas arancelarias, ¿sí ven? Tengo el IVA por importaciones, el impuesto al consumo especiales por importaciones. Vean cómo también los voy clasificando. ¿Debido a qué? Debido a que cuando hacemos la verificación de los ingresos que se ha tenido por tributos, tengo que clasificar los tributos de comercio exterior y los tributos internos. Más adelante vamos a ver cómo se da esta clasificación. Dentro de los ingresos no tributarios, ¿ya? Planteamos aquí los siguientes. Los de derechos por servicios públicos, ¿ya? Los de venta de bienes, multas e intereses, ingresos de autogestión, ¿ya? Por ejemplo, aquí unos derechos por servicios públicos, ¿cuál podrían ser? A ver, les pregunto a ustedes. ¿Cuáles son esos derechos por servicios públicos? ¿Cuál? A ver. ¿Qué pasó? Cuando nosotros pagamos algo para tener
un derecho a utilizar un servicio público, por ejemplo. Podría ser el de el consumo de la luz eléctrica o el Excelente. del agua potable. Muy bien. Ahí tengo los dos servicios públicos ya. Otro más. A ver. Está muy bien. Así mismo familiarizado con lo que es la energía. Pero ya nos dijo ya el consumo de energía eléctrica. Ya está. Otro más. Otro ejemplo. Podría ser saneamiento o alcantarillado. 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 Vean, perfecto. ¿Cuál otro más? Ya van saliendo, ¿no? La línea telefónica, profesor. Servicio de teléfono convencional, ¿no? Muy bien. ¿Cuál otro más? La conexión. El registro mercantil. Ya, ok. Ahí tengo el servicio de registro mercantil, sí. Ya. ¿Cuál más? A ver. Servicio de salud. Servicio de salud. ¿Pero pagamos por el servicio de salud? No. No pagamos por el servicio de salud. Es gratuito. De El vivienda, seguro profe. social, profe. El IES. El seguro social es un aporte. Profe, de No vivienda. es un tributo. ¿Perdón? No le escuché. ¿Me podría repetir, por favor? Profe, y el servicio de De internet. vivienda, profe. Y el gas. Transporte público. Servicio de gas doméstico, ¿no? El servicio de transporte público. Ahí Servicio. Profesor, el de vivienda. Se escucha entrecortado. el de vivienda, El de saneamiento. ya, podría ser Servicio judicial. servicios judiciales, perfecto. Todos esos son servicios públicos. El de vivienda podría ser el de los predios, ¿no? Ese es un servicio público. El de saneamiento. Saneamiento. ¿Cuál es el de saneamiento? A ver. No. ¿Cuál? Por favor. Recolección de basura. Ah, eso es otra cosa. Recolección de basura. Profe, podría Si es saneamiento, ¿qué? podría ser lo que nosotros pagamos. Lo que nosotros pagamos de los bomberos. Que pagamos en la planilla de la luz. Claro. Servicio de cuerpo de bomberos. Perfecto. Todos esos, ¿ya? Algunos, ¿ya? Vamos a encontrarlos acá. Ya vamos a ir viendo Todos esos son servicios públicos. No lo olviden, ¿ya? Entonces, pero hay que ver si que están dentro de los tributarios o los no tributarios. Me han dicho varios, ¿sí? Pero no olviden que no tiene que estar la parte impositiva. Y es cuando lo recibimos, ¿no? Si es que ya está la parte impositiva, o sea, está un valor porcentual definido por ley, hay que identificarlo si es o no es tributario. Y eso es lo que vamos a ver aquí. Más adelante, ustedes van a hacer solitos la clasificación, ¿verdad? Bueno, y continuando con el presupuesto general del Estado, tengo los ingresos corrientes, ingresos de capital e ingresos financieros. Vean esto. Dentro de los ingresos corrientes, que se lo denomina así por estar dentro de un periodo fiscal, tengo los tributarios, seguridad social, los corrientes y el aporte fiscal corriente del Ministerio de Finanzas. Y ahí están los que son objeto de nuestro estudio, que son los tributarios, y se van a clasificar en 3 tipos: impuestos, tasas y contribuciones especiales. No olvidar algo, que esta clasificación de los tributos ya no es solamente del Ecuador, es del mundo. Donde quiera que ustedes estén, va a estar esta clasificación, dado que está dentro del marco legal del derecho tributario internacional. Vean eso. De ahí tengo los ingresos de capital, que son los ingresos petroleros, transferencias, donaciones que se efectúan. Antes teníamos bastantes transferencias, porque por digamos así, los depósitos que efectuaban ya ecuatorianos residentes o no residentes en otros países. Antes era más representativo esta cuenta. En los actuales momentos no es tanto, ¿sí? Bueno, en los ingresos de financiamiento tengo los préstamos que se puede captar, la captación de ahorro o colocación de títulos de valor. Esto está dentro de ya los instrumentos financieros, ¿no? Muy bien, ahora vamos a hablar, después de haber hablado de los ingresos, vamos a hablar de los gastos, ¿no? Entonces aquí tenemos
la razón de ser por lo que existen los tributos, ¿no? Los tributos siempre tienen que cumplir un fin en particular. ¿Cuál? Es lograr la redistribución de la riqueza de un país. ¿No? Esa es en sí la esencia del tributo, ¿no? La razón por la cual se lo crea. Obvio, yo sé que muchos de ustedes han de decir, no, pero si pagamos y no recibimos a lo mejor muchos beneficios que debería estar acorde. Correcto, esa es una opinión particular, pero lo que les digo es la conceptualización. ¿Cuál es el concepto de los tributos? ¿Sí? Entonces, tengo los gastos corrientes, gastos de deuda, gastos de producción, gastos de inversión y gastos de capital. Dentro de los gastos corrientes, una vez más les digo, estos gastos son fijos dentro de un periodo fiscal. Ya tengo el de personal, ahí están los sueldos y salarios, ya de esas tres necesidades que se las nombré ya hace poco. Obvio que pueden estar más, ¿no? Claro, siempre las simplifico en las tres porque son las principales. La gobernanza, que son los gobiernos de turno, siempre tiene que precautelar estos tres pilares fundamentales, que son educación, salud y seguridad. ¿Sí ven? Después de eso puede ir también ya lo que es vivienda. Pero estos tres son importantes. Luego tenemos lo de seguridad social, bienes y servicios de consumo, financiamiento de intereses por la deuda, transferencias corrientes, subvenciones, materiales y suministros. Todo esto son gastos corrientes que están dentro del Estado, ¿sí? En particular, ¿ya? Dentro de la parte pública. ¿Ya? Tengo los gastos de deuda, amortización del capital recibido como préstamo. Bueno, ahí tengo los intereses que estamos pagando, ¿no? Por esos capitales que nos lo han acreditado en años anteriores. Tengo también las operaciones incurridas por empresas públicas que producen bienes y servicios. Estos son los gastos de producción. Aquí cuando el Estado, digámoslo así, tomó ciertas empresas por deudas, ¿ya? Que sus mandantes habían adquirido en años anteriores, ¿ya? Y esas empresas siguieron funcionando, todos esos costos que se ven incurridos estaban aquí dentro de los gastos de producción. ¿Sí? Tenemos algunas como, por ejemplo, TAME, tenemos otro diario, El Telégrafo, ¿sí ven? Los medios de comunicación, antes eran muchos, en los actuales momentos creo que solamente 2 nomás están operando. ¿Sí? Esos medios de comunicación que los captó el Estado también, pero sus gastos estaban aquí, dentro de los gastos de producción. Luego tengo los gastos de inversión, ¿sí? Aquí tengo todas las inversiones que el Estado financia. Por ejemplo, cuando se firma un convenio APP, en el cual es un acuerdo público-privado, ¿ya? Ahí se lo va a tener que registrar como un gasto de inversión. Y por último, los gastos de capital son adquisiciones de bienes de larga duración. Entre estos son los gastos que ustedes tienen que saber que existen dentro del presupuesto general del Estado. Obvio que ya la estructuración de cada una de esas cuentas ya tiene diferente tipo de complejidades, ¿no? Pero eso ya dejemos para los que elaboran este tipo de presupuestos, que el presupuesto no es más que un estado financiero, ¿sí? ¿Ya? Semejante, por ejemplo, al estado de resultado integral. ¿Sí ven? Ya basándonos en el sistema tributario, vemos que en su ley principal, que es, ¿cuál es? En la Constitución, ya lo establece como tal. A ver, por favor, ayúdeme leyendo a alguien, por favor, esta diapositiva. Sí, profesor. Adelante, vamos. Moreira. El artículo 300, el régimen tributario se regirá por los principios de generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa y retroactividad, equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria. Se priorizarán los impuestos directos y progresivos. La política tributaria promoverá la redistribución y estimulará el empleo, la producción de bienes y servicios y conductas ecológicas, sociales y económicas responsables. Perfecto. Entonces, aquí vemos cómo ya la ley principal del Ecuador, que es la Constitución de la República
¿ya? Establece el régimen tributario dentro de un Estado, ¿sí? Y tiene que cumplir cada uno de estos principios, que son principios constitucionales. En muchos de los casos no difieren mucho de los principios tributarios, son los mismos, dado que los principios tributarios están dentro de los principios constitucionales, ¿sí? Pero lo principal es que esta política tributaria, ¿qué es lo que promueve? Y es la redistribución de la riqueza. Debe de motivar el empleo, la producción de bienes y servicios. ¿Vean? Debe de proteger el medio ambiente, ¿sí? Y debe de solidificar la economía. Ese es el fin. Sé que a lo mejor ya hay cierto tipo de normativa, ¿ya? Que es un poco fuerte. ¿Ya? Tenemos que comprender que el fin es este, ¿no? El fin es que logre cada uno de estos puntales. El sistema tributario en la Constitución. A ver, otra persona que me ayude leyendo, por favor. Yo, profesor. A ver, adelante. El sistema tributario en la Constitución, artículo 301. Solo por iniciativa de la función ejecutiva y mediante ley sancionada por la Asamblea Nacional se podrá establecer, modificar, exonerar o extinguir impuestos. Solo por acto normativo de órgano competente se podrán establecer, modificar, se podrán extinguir. ¡Ay! Se podrá. Disculpe, profesor. No se preocupe. Solo por actos normativos de órgano competente se podrán establecer, modificar, exonerar y extinguir tasas y contribuciones. Las tasas y contribuciones especiales se crearán y regularán de acuerdo con la ley. Muchas gracias, Guerra. Trate que no la distraigan. Ok, entonces aquí nos damos cuenta cómo hay esta interacción entre quién, entre la función ejecutiva y la Asamblea Nacional, ¿no? Y cómo estas ya podrán establecer, modificar, exonerar o extinguir impuestos, ¿sí ven? ¿Ya? Eso es la particularidad, ¿ya?, del sistema tributario en el Ecuador, ¿no? Aquí no es que ya asumamos que alguna administración pública dice, bueno, ya voy a eliminar este impuesto, voy a modificar este impuesto. No. La particularidad de los tributos es que solamente la función ejecutiva, mediante ley, vean, ya, sancionada por la Asamblea Nacional, podrá establecer, modificar, exonerar o extinguir impuestos. ¿Sí ven? Ahora, que también me indica que solo por acto normativo, ya, de órganos competentes se podrán establecer, modificar, exonerar y extinguir tasas y contribuciones especiales. ¿Cuáles son estos órganos competentes? Los que están registrados en el COTAD, en el Código Orgánico Territorial, ¿sí? ¿A quién me estoy refiriendo? Es a los gobiernos autónomos descentralizados. En este caso, estamos hablando de los municipios, las prefecturas, ¿sí?, consejos parroquiales, entre otros. Vean. Entonces, ahí va la clasificación. Cuando me refiero a qué cosa, a impuestos, ya entra la función ejecutiva y la Asamblea Nacional. Cuando hablo de tasas y contribuciones especiales, me estaré refiriendo a los gobiernos autónomos descentralizados. Eso es lo que dice el artículo 301 de la Constitución. Ya los delimita cada uno de ellos. Y tienen que todas estas normas que se establecen, ¿para qué? Para aprobar estos tributos, que son los impuestos, tasas y contribuciones especiales, deberán de contener cada uno de estos principios, porque esos son los principios básicos del derecho tributario, ¿sí? No se pueden violentar ninguno de ellos. ¿Cuáles son? Principios de legalidad, principio de generalidad, principio de igualdad, de proporcionalidad, de la no confiscación, de irretroactividad. ¿Vean? Esos son los que están dentro del Código Tributario. Nosotros lo podemos encontrar
¿ya? Pero también están los que están en la Constitución y ahí tengo el principio de generalidad, principio de progresividad, principio de simplicidad administrativa, principio de retroactividad, principio de equidad, principio de transparencia y principio de suficiencia recaudatoria. Puede darse el caso, no puede darse el caso, que a lo mejor una ley contenga un principio constitucional que no esté dentro del Código Tributario. Como la ley principal es qué cosa, es la Constitución, no habrá ningún inconveniente. ¿Sí se dan cuenta? Pero nunca, por nunca se podrá establecer un principio que no esté en la Constitución de la República del Ecuador. O un caso peor que ese sería que se elabore ya alguna ley, ¿ya? ¿Sí ven? En la cual estén marcados los tributos y que se viole alguno de los principios que están ya dentro del Código Tributario, dentro de la Constitución de la República del Ecuador. Vean, por eso es muy importante conocer ya que las leyes tienen que cumplir estos tributos, ¿no? ¿Ya? Ok. Estamos viendo los principios que recoge el Código Tributario. A ver, otra persona que me ayude leyendo, por favor. Yo. A ver, adelante. Continúe. La Asamblea Nacional tiene atribución de establecer, modificar o suprimir mediante ley, impuestos, tasas u otros ingresos públicos, excepto las tasas y contribuciones especiales que corresponda crear a los organismos del régimen seleccional autónomo. Es decir, no hay tributo sin ley. Principio de generalidad. Las leyes tributarias deben ser generales y abstractas, no referirse en concreto a determinadas personas o grupos de personas, sea concediéndoles beneficios, exenciones o imponiéndoles gravámenes. Principios de igualdad. Significa que no pueden concederse beneficios, exenciones ni tampoco imponerse gravames por motivo de raza, color, sexo, idioma, religión, filiación política o de cualquier otra índole, origen social o posición económica o nacimiento. Perfecto. 3 de los principales principios que están dentro del Código Tributario. Importantes muchos. El primero, de legalidad. O sea, hasta que no está aprobado ya e inscrito ya, la ley, ¿no?, en la cual se crean los tributos, se modifican o se extinguen los tributos, estos no estarán vigentes, ¿sí? La ley tiene que cumplir ese principio fundamental, ¿sí? Por eso es que dicen ya que no hay tributo sin ley. Por ejemplo, si que quiero cobrar un tributo a las personas porque se ríen, no hay ese tributo, ¿sí ven? Tendrían que ya gestionarlo en la Asamblea Nacional Constituyente. O sea, ¿a qué me refiero gestionarlo? Tendría que la función ejecutiva, en este caso, el presidente de la República, a través de sus ministros, ya elaborarlo y plantear la propuesta, y la Asamblea Nacional Constituyente debería de aprobar, rechazar o modificar, ¿sí ven? En ese momento, ya, una vez que ya lo aprueba la Asamblea Nacional Constituyente, ya el tributo tiene que ser inscrito en el registro oficial. Una vez que esté inscrito en el registro oficial, tiene que tener su fecha de vigencia, o sea, cuándo ya va a comenzar a regir. Se presenta la fase del ciclo. Esas son particularidades del principio de legalidad. Importante, sí, porque en muchos de los casos se puede dar el caso que el tributo ya esté aprobado, pero no esté todavía vigente. ¿Sí ven? Ya. Se necesita de esta verificación para poderlo aplicar. ¿Sí? Segundo punto de generalidad, no pueden ser abstractas, ¿sí ven? ¿Ya? Debe de ser concretas, ¿ya?
debe referirse a personas o a grupos de personas. Recuerden cuando vimos la clasificación de estos, ¿no? De qué forma, ¿ya?, se identifica a las personas. Ahí tenemos las naturales y jurídicas, entre otras, ¿sí? ¿Ya? Tengo el principio de igualdad. ¿A qué se está refiriendo con esto? ¿Ya? Que no se puede conceder alguna diferenciación, ¿sí?, de algún beneficio, ¿ya?, en lo referente a exenciones, gravámenes, ¿ya?, por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, filiación política o cualquier otro tipo de característica. No puedo crear una diferencia por esos motivos, ¿ya? ¿Ya? Aquí, a lo mejor, ustedes se han dado cuenta que se puede, a lo mejor, no solamente en nuestro país, a lo mejor en algún otro país se puede haber dado este tipo de situaciones. Lo importante es saber que se está violentando este principio de igualdad, ¿ya? La ley no puede crear este tipo de diferencias dentro de la sociedad. ¿Preguntas hasta ahí? ¿No? Ok. Voy a tomar un ratito la lista. Espérenme un segundo. Abad. Presente. Alvear. Presente. Banchón. Presente. Borja. Presente. Astro. Presente. Chiliquinga. Presente. Contreras. Presente. De la Rosa. Presente. Dumes. Presente. Fernández. Presente. Guerra. Presente. Guerrero. Presente. Gurumendi. Presente. Hernández. Presente. Jiménez. ¿No está Jiménez? Presente. Allá. Jurado. Presente. Presente. Lindao. No está Lindao. Ok. López Carlos. Presente. López David. Presente. Molina. Presente. Morales. Presente. Moreira. Presente. Moreira Briana. Presente. Moreno. Presente. Muñoz. Presente. Pazmiño. Presente. Peralta. Pérez. ¿No está Pérez? Ok. Pozo. Presente. Preciado. No está Preciado. Ok. Quesada. Presente. Ramírez. Presente. Rivadeneira. Presente. Rivera. Presente. Rojas. María de los Ángeles. ¿No está? Ok. Rojas. Juliana. Presente. Roquillo. Ronquillo. ¿No está? Ok. Ruiz. Presente. Sañay. Presente. Ibera. Presente. Ok, perfecto. Ya está registrada su asistencia. Continuemos. Bien, entonces estamos viendo estos principios, de qué manera
están presentes dentro de las leyes ecuatorianas, ¿sí? Vamos a leer otros principios que también se encuentran. Vamos a ver el de proporcionalidad, no confiscación e irretroactividad. A ver, otra persona que me ayude leyendo. Yo, profesor. A ver, adelante. Principio de proporcionalidad. Que el que más tiene, más pague, y el que menos tiene, menos pague. Principio de la no confiscación. La Constitución prohíbe toda confiscación. Las leyes tributarias deben estimular la inversión, la reinversión, el ahorro y su empleo para el desarrollo nacional. Procurarán una justa distribución de las rentas y de la riqueza entre todos los habitantes del país. Principio de irretroactividad. En materia tributaria, este principio tiene dos aplicaciones. Desde un punto de vista general, las leyes tributarias, sus reglamentos y circulares de carácter general rigen exclusivamente para el futuro. Las normas tributarias penales, las que se refieren a delitos, contravenciones y faltas reglamentarias de carácter tributario, rigen también para el futuro, pero excepcionalmente tendrán efecto retroactivo si son más favorables y aun cuando haya sentencia condenatoria. Estas serían las que suprimen infracciones, establecen sanciones más benignas o términos de prescripción más breves. Perfecto. Entonces, vemos que cada principio ya cumple su función. Por ejemplo, ahí tengo el de la proporcionalidad. ¿Ya? ¿Y cómo se lo aplica, no? Vemos que ahí tenemos el caso del impuesto a la renta, ¿no? El que más tiene, que más pague. Y el que menos tiene, que menos pague. Un principio no solamente basado en la proporcionalidad, sino puede ser en la equidad, ¿no? Algo razonable. El segundo de la no confiscación. ¿A qué se refiere con esto? ¿Qué es lo que no va a poder incautar el Estado como tal? ¿Vean? En todo caso, ¿ya? Las leyes tributarias deben de fomentar la inversión, la reinversión, el ahorro, ¿ya? Y su empleo. Eso es a través de leyes equitativas, justas, veraces, ¿no? Que fomenten eso, fomenten las rentas, que fomenten la riqueza de los habitantes de un país. Cuando ocurre eso, hay mucha seguridad y permite en todo caso ya incrementar no solamente la productividad, sino también la inversión extranjera directa. Eso es algo muy favorable que se ve en los países desarrollados, ¿sí? La irretroactividad, bueno, esto es algo que se aplica siempre para años venideros. ¿A qué se refiere con esto? Si es que hoy llegasen a aprobar, ¿ya?, una ley en particular, esa regirá desde el momento en que la aprueban, ¿ya? No para hechos posteriores, ¿no? Eso es una de las particularidades de este principio. Es muy favorable, sí, porque nosotros actuamos en función de las leyes. O sea, si no hay una ley creada y luego la crean generando una restricción o una imposición, ya lo que no se hizo ayer es difícil que sea sancionado. O sea, que venga o se presente irretroactividad de esa ley. Vean cómo cumple este fin, este propósito, ¿no? La irretroactividad se aplica por lo general para todos los tributos. No hay tributo que no se aplique. Pero sí hay una excepción. Vean, ¿cuándo es? Es cuando se haya establecido o determinado a lo mejor, ya, que hay ¿cómo podríamos indicarlo? Que hayan infracciones que se hayan cometido, ¿sí ven? Y que no se hayan sancionado. Eso lo veremos un poco más cuando veamos lo que es la evasión y la elusión fiscal, que es el no pago de tributos, ¿ven? No pago por tributos a lo mejor por errores o ya de intención. La administración tributaria sanciona la intención.
más no el error. Por eso es que permite al contribuyente hacer correcciones ya de la información que presenta. ¿Sí? Eso es muy favorable porque a veces se presentan errores por desconocimiento. ¿Sí? La administración tributaria cumple todos estos principios con el fin de no sancionar de una forma drástica a las personas que han cometido errores, pero sí al que lo haya hecho con causa, ¿sí? Con intención. Veamos ya unos cuantos principios de la Constitución de la República del Ecuador. A ver, otra persona que me ayude leyendo, por favor. Yo, profesor. A ver, vamos de un mes. Ya. Principios recogidos en la Constitución de la República. Generalidad. Concomitante con el principio de igualdad establecido ya en el Código Tributario, significa que los tributos se aplican por igual a todos los contribuyentes, a la generalidad de estos y no a una parte de ellos, de acuerdo al modo previsto en la ley. Eficiencia. Traducida de manera especial en la eficiencia del recurso humano y tecnológico que posea, gastar menos para recaudar más. Simplicidad administrativa, que va de la mano con el de eficiencia. La simplicidad está dada por la facilidad y accesibilidad que debe tener un régimen fiscal. Mientras más sencillo sea para el contribuyente presentar sus declaraciones, la actividad recaudadora cumpliría su cometido. ¿Perfecto? A ver, aquí ustedes se están dando cuenta que estos tres principios son muy importantes desde el punto de vista de la imposición del tributo a los contribuyentes. ¿Ven? ¿No? En el primero, la generalidad lo puedo ver en el caso del impuesto al valor agregado, que a todos nos cobran una tarifa del 12%, si se han dado cuenta. No importa quiénes sean, la tarifa siempre va a ser la misma. ¿Ya? Eso es algo que cumple el principio de generalidad. El segundo, el de eficiencia, ¿qué es lo que busca? ¿No? Tratar de una forma óptima el recurso, no solamente humano, sino puede ser tecnológico, ya en general. Siempre tratar de optimizar estos recursos. Vean el día de hoy. Hoy día nosotros encontramos que las diferentes administraciones están buscando seguir con sus actividades normales, aunque es difícil, pero ya con la utilización de la tecnología a través del teletrabajo, ¿sí ven? Eso ya es algo eficiente. Que se vaya perfeccionando con el tiempo, muy importante. Pero está precautelando la integridad de quién, del recurso humano o del recurso tecnológico, les pregunto a ustedes. ¿De quién precautela la integridad? Del recurso humano, ¿no? ¿Por qué? Porque esas personas se pueden enfermar con la pandemia que estamos viviendo y eso puede ocasionar hasta la muerte de la persona. Entonces, ahí vemos cómo un principio de eficiencia se puede estar dando. Por último, el principio de simplicidad administrativa, ¿ya? Cómo los procesos se van dinamizando, podemos ver las páginas de las diferentes entidades públicas, ahí tenemos la página de la SENAE, ¿no? Cómo hoy por hoy todo se lo puede hacer de forma digital, el envío de la información, la recepción de la información, todas esas declaraciones aduaneras, ¿sí ven? O el detalle de la liquidación aduanera, cómo ya puede venir vía transferencia a través de correos o de medios electrónicos, ¿sí? Ya. Ahí veo cómo la simplicidad administrativa se va dando y va mejorando los procesos, ¿sí? Porque una vez que ya todo se sistematiza, ya no hay fuga de información. Eso es algo muy importante. A menos que no se dé, a menos que no se registre. ¿Sí? Eso, entre otras cosas, de estos principios. Veamos estos últimos. Otra persona, por favor.
Yo, profe. A ver, adelante. Equidad. Como principio constitucional de orden jurisdiccional, el régimen fiscal no puede discriminar a los contribuyentes ni a sus múltiples formas de generar riqueza lícita. La equidad debe estar dada por la ecuanimidad a la hora de exigir el pago de la obligación y por la forma y manera jurídicas por las cuales se resuelvan los incidentes tanto administrativos como judiciales. Transparencia. Implica una rendición periódica de cuentas y no solo de lo recaudado, sino de la calidad misma del gasto público. Es informar a los administrados cómo y en qué están siendo utilizados los recursos públicos obtenidos por medio del pago. Suficiencia recaudadora. Si por una parte debe existir eficiencia en la administración y recaudación de tributos, por otra como contrapartida. Es necesario que los recursos captados generen los suficientes ingresos que permitan financiar el presupuesto. De nada sirve cobrar tributos si no se justifica el destino, así como tampoco tiene utilidad recibir dinero que pocos aportan al gasto público, provocando endeudamiento externo. Perfecto. Tengo ahí 3 tipos de principios constitucionales, ven, ¿sí? Como es el caso. Tengo lo que es la equidad, muy importante, ¿ya? Que lo que va a lograr es evitar la discriminación. No porque a lo mejor yo tengo una etnia, ¿ya? Voy a ser discriminado, voy a tener a lo mejor mayor contribución, mayor pago de tributos, no, todo lo contrario, ¿no? Y eso es lo que evita esto de este principio de la equidad, ¿sí? A veces es malinterpretado, se lo busca con otros fines, pero eso es lo que trata de cumplir, que todos tengan ya una misma normativa, ¿ya? Y que sea igualitaria. ¿Ya? Segundo, transparencia, la información que se presenta. Aquí tengo las finanzas públicas, cómo se presentan para que los diferentes habitantes de un país las puedan leer, las puedan interpretar. ¿Ya? Tiene que estar eso abierto, por eso es que la información pública es abierta. Ustedes pueden ver cómo están las importaciones, las exportaciones, cómo está el gasto público, cómo está el ingreso público. Ustedes pueden entrar a diferentes páginas públicas y ver cuánto ingreso ha tenido el Estado desde enero hasta el mes de julio, ¿sí? Porque agosto todavía no se cierra. Eso es transparencia. La suficiencia recaudadora, ¿de qué forma se dinamiza la administración de los recursos? ¿Sí ven? Entonces, los recursos, recuerdan, como hablábamos, están ahí los ingresos petroleros y los no petroleros, ¿no? ¿Cómo se logra captar este tipo de recursos? Que va a ser muy beneficioso para el cumplimiento de las obligaciones que ya están enmarcadas dentro del presupuesto general del Estado y ya aparecen en los estados financieros públicos. ¿Sí? Eso con el caso de los tributos. Muy bien. Yo creo que hasta ahí nos vamos a quedar el día de hoy. ¿Por qué? Porque vamos a entrar a la parte asincrónica, ¿ya? Para lo cual les he puesto un foro el día de hoy, ¿ya? Y vamos a hablar acerca de los principios. Ustedes, ¿qué es lo que tendrán que hacer en estas horas asincrónicas? Ustedes tendrán que plantear un caso sencillo. Puede ser de máximo unos 3 párrafos, ¿no? Que lo que me interesa es que ustedes primero me pongan una breve introducción. ¿A qué me refiero? Vean, cada párrafo puede ser mínimo 3 líneas. ¿Sí? En ese me van a plantear cuál es el caso, la temática. ¿Ya? En el segundo me van a citar el principio. Y en el tercero me van a identificar lo beneficioso que es que cumpla ese principio. Pueden utilizar N cantidad de principios, lo que ustedes deseen. Lo importante es que los identifiquen dentro del caso que ustedes van a plantear, ¿sí? Aquí durante la clase le he puesto algunos ejemplos, ¿sí? Cuando citábamos de por qué el principio de, por ejemplo, progresividad ya se aplica en el impuesto a la renta, por ejemplo, ¿sí? Pero ustedes pueden elegirlo, pueden utilizar ya sea temas relacionados al comercio exterior, no hay ningún inconveniente, como es que se aprueban las leyes aduaneras, por qué, qué principios se cumplen. Recuerden algo, ¿ya? Todo lo que está dentro de la liquidación aduanera son tributos, no lo olviden.
¿sí? Entonces, ya, esos tributos que están ahí, ya, deben de cumplir los principios, ya, que están en el Código Tributario. No lo olviden. Por eso es la razón de ser de que ustedes aprenden esto. ¿Ya? Aquí ustedes se están dando cuenta por qué se cobra el arancel, por qué se cobra el IVA, el impuesto a los consumos especiales, ¿sí? Por qué se cobra el FODINFA, entre otras cosas. ¿Ya? Y asumamos que estamos en regímenes especiales. Pueden que aparezcan otros tributos, pero que son ya extraordinarios, como lo que fueron las salvaguardias. ¿Sí vieron? Entonces, todos estos principios están basados en eso. ¿Ya? Ahora, tienen el caso, lo he dejado abierto hasta las 8 de la noche. ¿Sí ven? Entonces, tienen tiempo, los que estén ya en su domicilio y tengan todas las facilidades, empiecen a hacerlo. Lo importante es que lo cumplan, ¿no? Lo he dejado abierto por lo que ocurrió en el primer foro, que a algunos se les había cerrado. Me pidieron que les dé un poco más de tiempo, creo que hasta las 8 es un tiempo más que prudencial, ¿sí? No quiero cosas extensas, vean. Lo que les he pedido es máximo 3 párrafos y cada uno con la mínima cantidad que es lo que estipula la norma JAPA, que es de 3 líneas por cada párrafo, mínimo. ¿Está claro? ¿Preguntas? ¿Tenemos preguntas o no hay preguntas? Profe, en la parte que dice citar el principio, es que nosotros ahí escribamos el principio que estamos utilizando. Primero ponen el caso. ¿Ya? En el caso, ahí explican qué caso es. En el segundo párrafo ponen el principio que ustedes van a citar en ese párrafo. ¿Ya? Ustedes lo eligen. ¿Ya? Que esté dentro del Código Tributario. Eso me interesa. Y al final, ya, ponen ya el beneficio. ¿Ya? Porque la idea de los principios es que beneficien a la sociedad. Nunca olviden eso. ¿Sí? Por eso es que estos principios que ustedes están aprendiendo ahora no solamente están enmarcados dentro de la Constitución de la República del Ecuador, sino también están enmarcados dentro de los tratados y convenios internacionales. ¿Sí ven? Cuando se ve ya normativa internacional, ¿sí? Ahí ustedes se dan cuenta que todos estos principios que ustedes aprendieron aquí también los aplican diferentes países en el mundo. Y las organizaciones, en este caso, por ejemplo, la Organización Mundial de Comercio, los establece dentro de los contratos referentes a convenios internacionales, tratados de libre comercio, entre otros. ¿Sí ven? ¿No? ¿Qué otra pregunta más tiene? ¿Ninguna? Bueno, vamos a su trabajo asincrónico. ¿Está claro? Utilicen principios que están ahí en su material. Cualquiera de ellos los pueden utilizar. ¿Ya? Bueno, vamos a trabajar. Nos vemos el día de mañana. Chao, economista. Chao, profe. Chao, profe. muchas gracias. Ya. No olvidarán de llenar ese formulario. ¿Sí? Hasta pronto, profe. Hasta pronto. Cuídense mucho.